Yo soy Thibaut López Brunner, moderador este día de hoy. Y bueno, con nosotros tenemos a Maison et Muse con Pascal Laroche y Nilda Hernández, sus fundadoras. Ya las conocieron ayer, pero pues para volver a presentárselas rápidamente, pues su misión es darle un alma a los espacios, darle un espíritu a través de decoraciones murales. Espero que lo he restituido bien. Y aquí en pantalla con nosotros desde París, desde la Fashion Week, tenemos a Nicolás Rivero, fundador de A New Cross, diseñador de moda. Y pues bienvenidos a esta conferencia. Entonces, pues Nicolás, no sé si quieras comenzar presentando un poco a New Cross y hablándonos un poco de su propósito y de su visión, vaya. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por este espacio. Es un placer para mí estar acá con ustedes, compartiéndoles un poco de lo que he venido ya labrando con A New Cross, que es un proyecto que he venido andamiando por los últimos 13 años. Sin embargo, mi experticia en el mundo de la moda pues ya tiene 20 años de trayectoria, desde que empecé a trabajar con textiles e indumentaria. Y en algún punto pues como de esta búsqueda en la cual pues empecé a entender cómo el textil es un gran contenedor de memoria, y también a su vez pues como la ropa que tenemos puesta, la ropa que usamos es el espacio más pequeño en el que podemos habitar. Empiezo a generar cierto tipo de inquietudes también como sobre cómo hablar de Colombia desde diferentes perspectivas a un mercado global, y aquí fue como donde decido hacer A New Cross. Pues como les acabo de decir, pues sí han sido 13 años de búsqueda y experimentación textil. Me he venido anclando mucho alrededor del tema de la artesanía y sobre todo de cómo reinterpretarla. Para mí ese ha sido un poco como el eje fundamental de mi marca, y también como pues digamos el caso de éxito, si se le quiere ver de esa manera, ante cómo he podido permear varios mercados internacionales con este proyecto. Con A New Cross he podido tener la oportunidad de presentar mi propuesta en varios Fashion Weeks acá en Europa, pues como lo ha sido pues en el Paris Fashion Week ya pues desde hace unos más o menos 7, bueno, duré como unos 6 años antes de pandemia. En pandemia hubo pues obviamente una gran dificultad para pues como todo el sector, y pues decidí parar como de venir al Fashion Week por un par de años, y ahorita pues hice un buen comeback que acaba de culminar hace un par de días, y con el cual estoy muy satisfecho de los resultados, y sobre todo pues de cómo las tiendas han vuelto a acoger a New Cross para poder incluirlas dentro de su mercado. Les cuento un poco también como sobre todo de esto, pues como de estas dificultades también, pues que fue como uno de los puntos que me dijeron que podían ser de interés para este foro, para esta charla, y ha sido ese posicionamiento que pues yo siempre he dicho una frase, y es que esto es un ejercicio de resistencia, no de velocidad. Cuando uno pues, empieza a entenderlo como de esta manera, pues la búsqueda de resultados siempre pues, pasa de una manera muchísimo más lenta, pero más contundente. Yo durante unos 6 años antes de COVID, que empecé a venir a Francia específicamente a mostrar mis colecciones, pues me encontré con un detalle, y es que a las tiendas les llamó muchísimo la atención que la marca fuera de Colombia, porque sobre todo en el nicho de mercado en el cual yo me he enfocado, no existían marcas, pues no solamente no colombianas, sino ni siquiera pues latinoamericanas. Pues estoy hablándoles igual, obviamente, de hace unos 8 años, que fue como cuando empecé a venir acá, y ese Made in Colombia fue un factor diferencial bien importante para mi trabajo, pero pues sin embargo obviamente me surgían bastantes
dudas en cuanto a cómo podía yo proyectar esa imagen de Colombia, pero sobre todo ante un consumidor global, un consumidor pues también que estaba buscando diferenciación e intangibles en las prendas. Entonces, pues fue aquí cuando empecé ya a trabajar pues como con las comunidades sabaneras y rurales, pero sobre todo, más allá de ejercer esta romantización que hay alrededor de la artesanía, era cómo volverla sofisticada. Y pues este fue como uno de los puntos claves para poder empezar pues sí, como a andamiar este proyecto ya a las tiendas en las cuales se empezaron a interesar por mi proyecto. Esto tuvo un gran éxito inicial, pero después me vi, por ejemplo, como en la dificultad de que no tenía mucha idea de cómo exportar los productos, no tenía mucha idea de cómo poder hacer toda esa transacción arancelaria, y pues esto fue como un punto que pues como una tara que tuve por varios años, pero pues yo creo que es también como cuestión de informarse bien, poder tomar todos los incentivos que tiene, por ejemplo, como ProColombia o la Cámara de Comercio para las pequeñas empresas y hacer los cursos, y esto me sirvió muchísimo para poder superar, digamos, estos obstáculos que tuve. Ahorita pues acabo de pasar el Fashion Week acá en París, que es donde pues por lo general está todo el mercado que a mí me interesa, y pues como que he buscado bastante como cuáles son las tiendas en las cuales quiero vender, que pues no solamente pues son tiendas digamos, de acá de Francia, sino que pues tiendas de bastantes países de Asia, de Estados Unidos, de Canadá, vienen aquí a buscar este tipo de producto. Entonces, pude mostrar una nueva propuesta que acabo de mostrar en Colombia Moda. Pues no sé si alguno ha seguido de alguna manera mi trabajo, pues hice el desfile inaugural para los 35 años de Colombia Moda el pasado julio, y pues traje esta propuesta que era una recopilación bastantes técnicas artesanales reinterpretadas ya como en una estética muchísimo más minimalista, muchísimo más contemporánea, y pues bueno, estoy pues muy contento de poder decir que ya pues logré varias órdenes dentro de las tiendas en el showroom que hice, y sobre todo pues, pues como un gran following y un gran engagement con nuevas tiendas y posibles compradores para las siguientes temporadas. Entonces, bueno, pues muy a grosso modo, esto es lo que hago, como pues un trabajo de experimentación textil pues desde la indumentaria, y pues yo creo que acá conforme vaya surgiendo la conversación podemos seguir ampliando pues como el recorrido y pues ampliando el diálogo. Mil gracias, Nicolás. Pues se notan ciertos paralelismos entre Agnew Cross y Maison et Muse, ya sea pues habitar el espacio y cómo trabajar ese espacio que se habita, pero pues también las dimensiones internacionales de su emprendimiento. No sé si quieran compartir un poco sobre su experiencia en cuanto a estos dos puntos o más, si gustan. Gracias. Bueno, gracias a todos por el espacio. Estamos muy agradecidos. Primero creo que nos encontramos bastante en el punto de buscar sofisticación, que nosotras también trabajamos así. Hicimos un video más o menos de cómo trabajamos influencias, y cuando Nicolás hablabas de sofisticación en artesanía, creo que buscamos lo mismo, y como he visto tu trabajo estoy completamente segura de que lo lograste. La segunda que me impactó también en lo que dijiste fue la idea de eso es un camino a largo plazo, eso tenemos que hacerlo durante muchos años antes que salgan oportunidades, y es cierto que el camino es largo y difícil, y cada etapa, cada logro que tienes es importante. Para decir un poco de cómo trabajamos nosotras, pues buscamos muchas influencias y después dibujamos todos los espacios y así creamos más o menos. Quise hacer como para que vean ejemplos, para que entiendan lo que hacemos. Y en punto de internacionalización, hace unos años pensamos que
teníamos que ir más allá del mercado francés porque yo soy franco-colombiana, Pascal Laroche, que es mi socia en la empresa, es franco-húngara, y o sea, siempre hemos tenido la internacionalización en nuestras mentes, pero como lo comentaba ayer, es como, o sea, uno cuando es artista y diseñador sabe de su trabajo, pero no sabe de logística, no sabe de aduana, no sabe de cómo funcionan esas partes que son necesarias para tu empresa. Y desde hace 2 años trabajamos en eso, en formaciones como para cualificar lo que sabemos hacer. Y hace un año ganamos una convocatoria para ir en México Design Week, que fue un primer paso importante para nosotras. Y desde el mes de septiembre logramos tener más ingresos en el internacional que en el nacional. Nuestra empresa es basada en Francia y trabajamos mayoritariamente con Suiza y Luxemburgo y ojalá con Colombia. Muchas gracias, Nigla. Yo les tendría una pregunta para ambos emprendimientos. Una primera pregunta. Según lo que decían, pues se presenta como un reto, pero a la vez una oportunidad el justamente juntar, pues, digamos, la exigencia en cuanto a la excelencia de lo que producen, a la calidad de lo que se produce y a la vez, pues, toda la parte más, digamos, por así llamarla, técnica o administrativa y demás. ¿Cómo ambos han logrado juntar esas dos exigencias y llevarla adelante un poco, pues, para que los demás emprendedores también aquí presentes puedan inspirarse de esas historias y modelos? No sé si quieran comenzar ustedes de Maison Muse o Nicolás, como gustes. Doy la palabra ya y ya seguimos acá. Listo. Creo que es verdaderamente mucho trabajo y sobre todo voluntad. O sea, bueno, para mí es una necesidad muy importante que lo que hacemos como arte sea también económicamente posible, porque no somos, o sea, somos artistas y nos gusta la creación, pero la realidad económica es que también tenemos que comer, pagar arriendo, y eso es una realidad muy física, muy pragmática que tenemos que cumplir. Desde el principio, cuando empezamos, eso era muy claro que teníamos que ser viable y teníamos que poder vivir de nuestro arte. Entonces nos tocó como lograr ese equilibrio entre mente artística y mente emprendedora, y eso creo que es una llave muy importante de lo que haces, es pensar, ese es mi arte y es importante, pero existen realidades, tengo que comer, tengo que encontrar, tengo que aprender todas esas cosas. Cuando quieres hacer tu empresa, llegas a un banco y no sabes de qué hablas, pues las personas de enfrente lo ven, toca ser juiciosa, entrar a la casa, buscar, aprender. Eso fue lo más importante que tuvimos que hacer, y en la parte de internacionalización fue lo mismo. Creo que es ese equilibrio que es importante, que también lo que comentaba ayer en una mesa redonda que hicimos es que hay una forma de ver la creación como algo un poco poético que te aleja de la realidad económica, y yo creo que es también político de pensar la creación también como un acto que económicamente puede ser viable. Bueno, yo creo que para New Cross pues va muy por el mismo camino, sobre todo porque a New Cross es un proyecto que ha surgido muy a contracorriente. O sea, cuando yo inicié la marca, yo no entendía o no veía de una manera muy clara un mercado en Colombia, y por eso, digamos, como que casi que inicialmente lo comencé al revés. Yo pues empecé haciendo una marca que hablaba de Colombia, y que hablaba, pues, digamos, de todo este saber artesanal y de todos estos oficios, pero estaba pensando inmediatamente en un mercado internacional, que, digamos, desde la parte estética ya
todavía no hay un mercado de moda lo suficientemente fuerte en Colombia como para poder soportar temporadas y pues digamos todos los retos que implica tener una marca de moda. Realmente son muy poquitas las tiendas en Colombia, casi que contadas con los dedos de una mano, que compran ropa de los diseñadores. Casi todo el proyecto allá pues surge a partir pues de la consignación, pues que es algo que no pasa tanto en Europa. Entonces, pues esa fue mi inicial motivación como para poder hacerlo sostenible. También siento que la complejidad de lo que yo he querido hacer en términos formales de la marca, pues me ha obligado también pues, a tener un producto que pues no es extremadamente asequible, pero pues no es de un lugar caprichoso en el cual yo pues solamente quiera poner un precio caro por poner un precio caro, pero pues si quiero hablar de esta artesanía y sobre todo para mí hay un eje fundamental en mi trabajo y es el tiempo y es sobre todo cómo condensar el tiempo por medio de la textura. Cuando uno mira el trabajo de Daniel Cross, yo creo que surgen muchísimas preguntas alrededor de cuánto tiempo toma hacer esto, o sea, qué manos lo hacen, cuáles son los actores detrás de esto, y eso creo que el elemento que le otorga un poco de alma a cada una de las prendas. Se nota que están hechas con amor y pues siento que yo no podía venir a Europa a competir con una gran industria, con una maquinaria de punta, con un taller de sastrería como los italianos que tienen 100 años haciendo esto. Entonces tenía que encontrar un punto diferencial en mi trabajo que fuera lo suficientemente especial como para que pudiese impresionar a los buyers, que son personas que están extremadamente educadas, pues desde la estética y desde el concepto alrededor de diferentes marcas de moda y que pues no son fáciles de impresionar. Entonces, nuevamente, sí, tuve que conciliar esta parte como súper etérea, o sea, yo soy personalmente como una cometa y me voy a la estratosfera en cuanto a poéticas y conceptos, pero tuve que aprender a delegar sobre todo y creo que eso es como un eje fundamental y es como también rodearse poco a poco de un equipo que complemente y que nutra al proyecto y pues yo estoy absolutamente orgulloso de mi equipo de trabajo que pues he venido conformando ya en estos últimos 13 años y desde quien puedo decir como que no ha tenido una rotación de personal significativa, pues la gente que entra a New Cross cree en el proyecto y se queda en New Cross y eso para mí ha sido muy positivo y es precisamente el equipo el que me permite también como poder entender cómo desde pues como desde esa poética llevarlo a un lugar comercial y llevarlo pues sobre todo pues como a un buen puerto para que pues no solamente sea pues esta belleza impresionante sino pues también algo que pueda pues generar un income pues mes a mes. Fascinante, muchas gracias a ustedes. Mi última pregunta y posteriormente pues abriremos la discusión a las preguntas de todos aquí en la sala. Ustedes tres pues tienen, digamos, herencias culturales muy diversas. Yo me imagino que pues en su proceso creativo, pero también en su visión de lo que hacen, beben de esas influencias culturales. ¿Cómo adoptan y adaptan dichas influencias y pues las presentan quizás a otros ámbitos culturales? Como por ejemplo explicabas, Nicolás, el público que recibe pues lo que haces quizás tiene cierto tipo de educación o cierto tipo de visión de la moda. ¿Cómo logran adaptar de dónde vienen, de dónde se inspiran a quién ofrecen sus servicios? Nicolás, sí. Yo, bueno, ok. Vale. Bueno, para mí este es como un punto muy interesante dentro de mi propuesta, porque pues yo precisamente pues, tengo una frase que dice, el viaje es el método, y me he dedicado pues, sobre todo a conocer y a entender los contextos, no solamente rurales, sino también citadinos, de cómo la artesanía ha evolucionado. Pero yo tengo como una regla de oro y es que yo no trabajo o no hago piezas
con comunidades cuyo oficio esté directamente relacionado a una visión una cosmogonía como muchísimo más grande que nosotros. O sea, por ejemplo, yo no puedo entrar a alterar una simbología de pues de una comunidad como los arhuacos, por ejemplo. Entonces, para mí, la pregunta que yo siempre pongo sobre la mesa es, al final, ¿qué es artesanía y qué es lo que es artesanal? Y hay una romantización de la artesanía desde el campo, y pues cuando uno le dice, no, es que esta es una marca artesanal, pues la gente se imagina que pues ahí aparece una montaña y pues como unas personas haciendo cosas con fibras en el campo, y eso es precioso y eso es válido, o sea, pero yo también he entendido cómo muchas de esas personas por falta de oportunidades han tenido que emigrar a la ciudad y han tenido que ver cómo su oficio ha mutado ante unas nuevas estéticas, ante unos nuevos retos, ante unas nuevas velocidades, porque al final pues nuestra contemporaneidad se rige o sea, como alrededor de esa palabra, o sea, como que es la velocidad, y pues por eso hablo, o sea, por eso digo que el tiempo es tan importante dentro de mi trabajo, no solamente como por las preguntas que suscita alrededor de la lentitud, sino pues cómo esa lentitud es coherente en una época tan vertiginosa como la que nosotros tenemos ahorita. Entonces he entendido también, o por lo menos sin creer que tengo la verdad absoluta de eso, planteo mucho como la pregunta alrededor de que pues, lo artesanal también es lo que la mano puede hacer, y es sobre todo ese mantra repetitivo de poder hacer una misma ejecución durante un periodo prolongado de tiempo, y es como un punto estético que uno ve muy recurrente en el trabajo de Annie Cross, y pues tiene muchísimo que ver con la textura, pero no es una artesanía que hable como de, por así decirlo, como lo estaba diciendo ahorita, como esa romantización del campo, sino también ahorita como lo he trabajado mucho con esos mismos actores y como con esas mismas personas, pero sobre todo a generar una propuesta de diseño que es tan nueva para ellos como para mí. Listo, ahí se trabó. Bueno. Nicolás, te perdimos un momento. Ya, me di cuenta. No sé ¿Pero si, ya me escuchan? no sé si puedes repetir justo el final. Bueno, estaba diciendo que ahora me perdí yo en lo que estaba diciendo, pero bueno, no, sí, estaba contándoles que pues para mí también es importante de cómo el resultado de lo que hacemos es tan nuevo para los artesanos y como para mí. O sea, yo no, es algo que es una experimentación que surge a través del diálogo. Listo, muchas gracias. Lo estoy pensando porque la pregunta está muy buena. Creo que de cierta forma, cuando creas con todas las imágenes que tienes en la mente, de todo lo que has estudiado, visto, de todo lo que has experimentado alrededor de ti. Y creo que, o sea, aunque quieran no tener como, o no quizá no tener esas influencias, pues están en nuestra mente. Y cuando vamos a crear, pues obviamente sacamos las imágenes que nos gustan. Lo que también es importante y que también me gusta en la creación es la idea de técnicas y no solamente de diseños específicos, pero por ejemplo unos rodillos de pintar que son muy, o sea, que vimos en Pascal no habla español, entiende todo pero no lo habla tan bien. Ayer la llevé al Museo del Oro para que pueda ver un poco y vimos los rodillos de pintar, que son una técnica muy bonita y que pues en nuestro trabajo replicamos pero de forma más contemporánea, no por el simbolismo que tenga, pero porque la técnica tiene algo bien particular y da una textura que no tiene nada que ver con lo que se encuentra en Europa. Y creo que la idea de la influencia es entender, no es muy diferente copiar o replicar que tener influencias. Copiar es ver algo y replicarlo exactamente de la misma forma. Las influencias es más como un detalle o una forma de
conceptualizar un volumen, por ejemplo, o un color, y esta parte bien específica te gusta, la sacas, te la apropias y después puedes hacer algo más que hable de ti, de tus influencias y que salga un trabajo más contemporáneo, más interesante, más nuevo. Y creo que así podemos hacer vivir la artesanía también, o sea, guardando las técnicas, guardando el saber ancestral, pero llevándolo a algo nuevo. Creo que también hay una forma, puede ser peligroso, y la realidad es que eso puede pasar en Francia, tal vez más que en Colombia, de hacer como una artesanía fijada en el tiempo, así como algo que sería sagrado y no se podría tocar. Hay que salvar el saber hacer, hay que preservarlo, pero hay que también darle nuevos mercados para que puedan seguir existiendo, hay que darles nuevas formas para que puedan salir de la cajita donde se ponen, así como la artesanía sagrada que existe tal cual y no se puede cambiar. Pero creo que en Colombia tienen eso más en mente que en Francia. Que en Francia sí, o sea, la artesanía es muy rígida, de cierta forma. Pero en Colombia he visto muchas cosas más contemporáneas que me da mucha emoción porque es muy bonito y me encanta. Claro, yo puedo complementar ahí también algo que es un punto muy importante que acabas de tratar y es también esa preservación de los oficios. O sea, yo siento que una cosa no anula a la otra, o sea, y es importantísimo que ambas coexistan. Por eso también hablaba como de cuando puse el ejemplo de los arhuacos, o sea, como pues el hecho de que yo no trabaje digamos, como con este tipo de comunidades no quiere decir que no las valore y que yo no las considere como supremamente importantes, porque se necesita que estos saberes no solamente queden en un archivo, sino que, pues, por el contrario, a otros contextos. Pero sobre todo como desde el punto en el cual yo lo he abordado o lo he trabajado, ha sido también cómo poder crear otro tipo de lenguaje a partir de la artesanía, pero sí es súper importante como marcar y sobre todo, digamos, yo lo veo, pues, digamos, ahorita no solamente en Francia, sino pues alrededor de Europa, por el contacto que he tenido con los compradores con los que he podido mostrar el trabajo, realmente valoran todas estas historias que hay detrás de lo que está hecho a mano y sobre todo lo que alberga un carácter que ya no se vuelve impersonal como gran parte de lo que encontramos en un centro comercial, por ejemplo. Sí, muchas gracias a ustedes. Ahora, pues, como les comentaba, abrimos ¿sí? La discusión a sus preguntas. Empezamos aquí. Gracias, buen día. Bueno, mi nombre es Ingrid Cortés. Me identifico mucho con Nicolás, por eso esa pregunta va para él. Me gusta tu marca y además me identifico mucho con New Girls. Entonces, mi pregunta es, bueno, yo tengo una marca de sombreros. Mi pregunta es, ¿cómo te has apalancado, porque pues tú también estás desde el lado nuestro, desde Colombia, cómo te has apalancado para este tema de internacionalización? ProColombia, Cámara de Comercio, o sea, digamos como que yo he picado aquí, he empezado a picar como por todos los lados, porque también eso es lo que yo quiero, ojalá de aquí al otro año, empezar a llevar mis sombreros a otras partes de Colombia. Entonces, es una muy buena pregunta la que haces, porque siento que se necesita no solamente entender cuáles son los incentivos que están dando pues, organizaciones como la Cámara de Comercio, como ProColombia. Hay varios cursos y varios módulos, pues digamos, yo en este momento exactamente no sé cuáles son los que tengan disponibles ahora, pero los que yo tomé en mi época y de los que yo recuerdo eran, pues, si fueron casi que un proyecto casi que de 6 meses académico en el cual nos daban cosas que podían ser obvias de pronto para mí, que tenía algún tipo de experiencia ya en este tipo de mercados, pero pues claramente para un nuevo emprendedor no lo eran. Y pues
poco a poco se iba volviendo muchísimo más complejo. Además, empecé a trabajar directamente con pues con un asesor que me había recomendado alguien de ProColombia, ya como para el tema como de e-commerce y exportaciones, que se llama César Amores, y pues él ha sido pues también como, bueno, un elemento bastante importante para estas cosas que pues de pronto un diseñador no tiene por qué saber, ¿sabes? Como, o sea, porque es algo que no te lo van a enseñar en tu formación académica, y hay que buscar también escudriñar un poco alrededor de esto, porque pues las aduanas no te perdonan si te equivocas, ¿sabes? Yo tengo una anécdota pues chistosísima. Una vez que hice una venta importante para Kuwait, y es que todo tenía que venir en o sea, los documentos de cada artículo tenían que venir sellados, pues por la aduana colombiana, y pues que en este caso es la DIAN, y el señor de la DIAN selló todo con un sello de tinta negra. Pues para mí pues no tenía ninguna relevancia. Son cosas que pues también no son culpa de uno, pero pues pueden pasarles, o sea, y ojalá que no les pase eso nunca a nadie. Y llegó la caja ya a Kuwait, con todos los documentos en regla, y ellos dijeron que no podían aceptar los documentos porque los documentos tenían que ser originales y no fotocopias. Y yo como, pero es que nosotros no mandamos fotocopias. Y o sea, decían sí porque el sello está en negro, y es como devolvieron la caja, y tocó volver a hacer todo el proceso y decirle al señor de la DIAN que por favor pusiera el sello en un color en un sello de color. O sea, como cosas así pueden pasar. Entonces, como que a veces hay que como que estar un paso adelante. Es difícil, no es imposible, pero es de ser extremadamente precavido con eso, porque pues, o sea, cuando eso llega ya a otra aduana, pues no te ven como un pequeño emprendedor, sino pues como un producto que entra o no entra y punto. O sea, es muy tajante. Entonces es importante como empaparse. Mi consejo sería empaparse lo más que puedas de todo lo que se necesita, y ojalá, si tienes la posibilidad, trabajar con un profesional en esa área, ¿no? O sea, como, pues si vas a hacer un envío pequeño, de pronto lo puedes hacer como por DHL o un tipo de courier, pero si ya tú quieres hacer una exportación un poco más robusta, yo acudiría a un tercero sabiendo qué es lo que se necesita. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Mi nombre es Disa Afburen, mi hermana Victoria Afburen está acá conmigo, por allá estamos. Admiramos mucho tu marca, también llevamos 10 años trabajando con comunidades artesanales en Colombia. Nuestra marca se llama Derive, nuestra especialización son las chaquiras y los bordados sobre las prendas. De pronto en algún momento nos habrás visto o nos conoces. Nosotras estamos en este proceso igual que tú hace mucho tiempo, con mucho respeto hacia la lentitud, hacia los artesanos, hacia las manos, los saberes. Bueno, toda esa riqueza colombiana es la que realmente nos inspira a hacer lo que hacemos. Hemos encontrado unos pequeños como brechas en el camino que no han sido tan fáciles de sobrepasar. Entre esas voy a hacerte 2 preguntas. Una, en cuanto a tu equipo de trabajo. Yo entiendo, o sea, yo no entiendo, pero asumo que tu equipo de trabajo al que tú te refieres no solamente hace referencia a las personas que trabajan para hacer realidad tus prendas, sino también a las personas que están in-house contigo y que te ayudan a ver las cosas desde otros puntos de vista que tal vez no son tus fuertes. Como dices que eres una cometa volante, nosotras somos iguales. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lograste hacer ese equipo en el tiempo? ¿Cómo lograste sacar el presupuesto dentro de tu empresa, que me imagino que fue pequeña desde un principio, así como la de nosotras? Porque pues estos procesos lentos tampoco nos permiten crecer al mismo ritmo de una empresa pues común. ¿Cómo hiciste para conseguir esas personas? ¿Son familiares tuyos o son amigos del colegio? ¿O hiciste entrevistas? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que tengo es relacionada a los precios de tus productos fuera de Colombia. ¿Son diferentes o son iguales a los que tienes acá en Colombia? ¿Y cómo lograste encontrar ese punto perfecto para el cliente internacional
y el cliente nacional, porque sé que tú tienes showroom acá en Colombia, ¿cierto? Sí, Listo. me gustan tus dos preguntas. Yo creo que, bueno, con respecto a la primera pregunta del equipo de trabajo, yo siempre le he dado el tiempo a New Cross de que crezca a la velocidad a la que tiene que crecer, porque he entendido que es un proyecto muy sui generis y yo no puedo como acudir a alguien para preguntarle exactamente cómo debo hacer cierta cosa o cierta otra. Yo inicié, pues, a New Cross cuando iniciamos éramos una costurera y mi compañera con la que empecé a hacer el proyecto, que era Vanessa Gómez en esa época, y ya, o sea, como ese era el equipo de trabajo hace 13 años. Poco a poco, pues, fue llegando más gente, pero mira que no ha sido como de buscar a esas personas, sino cuando yo dije eso de que el viaje es el método, por medio de esos viajes empecé a conocer a esas personas. O sea, pues si tú trabajas con Shakiras, me imagino que de pronto pues puedes trabajar como con personas de la comunidad en Vera, Chamí, pues, que también llevan a cabo este tipo de craft. Y pues así vas armando un equipo, pero tú tienes que entender sobre todo que el tiempo de los artesanos es un tiempo muy diferente al de los diseñadores y si tu apuesta es por la lentitud, realmente tienes que ser consciente de cuánto tiempo toma eso. Ya, pues, poco a poco, pues, o sea, no sé, cuando tuve este problema que les acabo de comentar con la aduana en Kuwait, y tuve que decir como yo no puedo hacer esto, o sea, yo no me puedo como ser responsable como por estas cosas que puedan pasar alrededor de algo tan complejo como el comercio internacional, porque yo no estudié comercio internacional, y pues de igual manera me parece que sería pues irrisible que a uno en una capacitación de estas le digan, por favor, tiene que tener en cuenta que los sellos siempre se llenan con tinta de color, porque pues si el señor de la DIAN, pues si para el señor de la DIAN no fue un problema que él es quien las sella, o sea, hay muchas cosas que se salen del control de uno y es sobre todo aprender a delegar y poder como ir armando ese equipo en la medida en la que el equipo lo necesite. O sea, como tú no necesitas, si tú ahorita no estás exportando, no te recomendaría que tuvieras en tu equipo de trabajo una persona líder en comercio internacional, sino cuando esas personas tengan que empezar a llegar, pues tú ya tendrás que empezar a hacer las respectivas entrevistas y pues incluirlas o no en tu equipo. O sea, como es algo de crecer despacio, pero pues con pasos seguros. El pricing es un tema muy álgido porque, pues, digamos, Colombia tiene una economía muy diferente a la pues a la de Europa. Yo hay productos que no vendo en Colombia porque ya el cambio económico cuando están siendo vendidas en tiendas es demasiado drástico. Y tengo otros productos que sí vendo allá. Tienes que tener en cuenta una cosa y es que el markup de una tienda en este momento por lo general está entre el 2,7 y el 3. Cuando yo vendía hace 6 años acá en Europa, ese markup era del 2,5. Quiere decir que si tú tienes este celular y lo vendes a la tienda en $100, ellos lo van a vender en 250. Ahora este mismo celular ellos ya lo están vendiendo en 300. Entonces ya ese margen de ganancia que tiene la tienda es muchísimo mayor y es como un punto muy importante que tienes que tener en cuenta si tu objetivo es internacionalizar. Y también pues algo que yo hago es diversificar las líneas. Si tengo una línea que es la que más vendo por fuera, tengo otra línea que es la que dejo para un mercado como el mercado colombiano. Y otra cosa que tienes que tener en cuenta ahí es que si tienes las tiendas entienden también que si tú vendes en tu punto de venta es más barato, pero no puede ser exageradamente más barato, puede ser un 30% más barato, pero nunca online, porque si alguien lo puede comprar online más barato al precio al que las tiendas lo tienen, pues no tiene ningún sentido para ellas tener ese producto. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, mi nombre es Daniel Flores, yo tengo una marca de moda sostenible. Nosotros diseñamos prendas a partir del denim reciclado. Entonces, pues mi pregunta es un poco relacionada con la de las compañeras y es cómo saber el valor de la mano de obra y hablando del punto de equilibrio entre la mano de obra y el público al que se dirigen.
¿A quién le estás preguntando? A ti. Ok, bueno, creo que esto es una pregunta complicada en cuanto a que ese valor es algo que también tienes que poner tú y tienes que evaluar con respecto a qué mercado te estás dirigiendo, cuál es el target específico al cual quieres venderle y de dónde está esa plaza. Porque tú no puedes tener un precio de mercado demasiado más bajo de lo que tu competencia tiene y no puedes tener un precio de mercado también demasiado más alto. Tienes que primero evaluar dónde quieres vender, más o menos cuál es el precio de un producto relativamente similar al tuyo, y con eso ya empezar a irte de para atrás, o sea, como es como cuánto me cuesta la materia prima, cuánto tiempo le estoy invirtiendo a esto y cuál es la viabilidad de venderlo ya en este mercado. Pero nuevamente, para todos estos proyectos nunca hay una fórmula, o sea, no está escrita en un libro que te diga X más Y igual a Z, o sea, como es algo que tú tienes que también que empezar también como a sopesar, o sea, y yo empezaría es mirando dónde quieres vender tu producto, o sea, cuál es la plaza y a quién te quieres dirigir y qué tanto, y un producto relativamente similar, cuánto puede costar en ese punto. Entonces tú ya evalúas cosas. ¿Es mi producto más complejo que el que está en la competencia? ¿Es mi producto menos complejo? ¿Es más comercial? ¿Es más especial? ¿Es menos especial? Y tiene demasiadas aristas que tienes que empezar ya a analizar para desde ahí irte para atrás. Yo tengo, por ejemplo, productos que casi que solamente se vuelven en piezas de desfile, porque hacerlas en serie sería extremadamente costoso, pero me sirven para darle visibilidad y para darle, por así decirlo, imagen a la marca. O sea, a veces como en el mercado del arte se dice, la pieza grande vende la pieza pequeña. Seguro si yo no hiciera esas piezas de desfile que pues comercialmente son muy poco viables, no me pararían tantas bolas para vender una prenda básica como la camiseta que tengo puesta. Entonces, yo creo que es de aprender sobre todo como a nivelar pues como esa báscula, ¿no? Y sobre todo ser muy analítico, o sea, como entender cuál es el contexto y a dónde lo quieres llevar. Pues sí, obviamente la pregunta del precio es siempre una cuestión muy importante, pero sí, yo veo, o sea, igual la misma forma de que Nicolás hablaba, primero conoces tu cliente, cuánto podría pagar para este tipo de oferta, segundo, saber cuántas prendas en tu caso puedes producir por semana, por mes, para evaluar cuánto puedes vender y obviamente pues también el precio de los otros productos que serían cerca a lo que tú haces para no ser ¿Exagerar? lo voy a lograr más caro Sí, claro. o más barato. Buenos días. Bueno, mi pregunta es acerca de la ética que hay en cuanto al trabajo con las comunidades artesanales. Porque digamos que en Colombia todavía hay como esa dicotomía entre el diseño y la artesanía. Y es como la artesanía sí en Colombia sigue estando estática, pero el diseñador sí se puede mover entre varias esferas. Y muchas veces son los que se quedan con el reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una pregunta. Y también aparte de esa pregunta, saber si como diseñadoras y diseñadores podemos crear una estética internacional que no esté viciada por lo que es la artesanía. O sea, porque Colombia a nivel mundial es artesanía, pero no hemos podido desarrollar algo que sea de nosotros, o sea, algo más como contemporáneo, pero que tenga que ver con eso. Y una pregunta para ustedes es, como en el ámbito de Europa, siento que ya se superó esa discusión entre esa diferencia entre el diseño y la artesanía, pero cómo es el trabajo allá con las comunidades, si todavía existe como esa comunidad pues no indígena, sino más tradicional en cuanto a la artesanía. Porque he escuchado muchas cosas en que ya en Europa es como el diseño, ¿no? Y puede estar como ya cogió la artesanía, pero como de una manera que ya evolucionó, que siento que en Latinoamérica, porque todavía tenemos muchas comunidades indígenas, lo que decías tú del campo, de esa idea de que la artesanía está, pues, que el barro y todo esto, ¿cómo se ha manifestado este trabajo colaborativo entre diseñadores, artistas con las comunidades artesanales?
Bueno, a mí este es como uno de mis puntos favoritos, también porque pues se presta sobre todo como para, pues, como para un debate, para un diálogo. Y es también como, sobre todo, poner esas preguntas sobre la mesa, o sea, como esto es arte, esto es diseño, esto es artesanía, o sea, como a dónde pues como, sí, cómo lo leen las personas. O sea, al final, cuando les estaba hablando ahorita y les hablaba también de cómo yo generaba también más preguntas que respuestas, tanto en quien viste como en quien observa, con la marca, tiene que ver muchísimo con eso. Yo no involucro códigos, yo no involucro, digamos, trabajos que tengan que ver como con una cultura o una etnia en específico. O sea, como yo he aprendido a tener mucho como esa escuela de la mano y de lo que la mano puede hacer. O sea, de hecho, mi showroom en Bogotá, que creo que de hecho están ustedes al lado del showroom, están ahí, ustedes están en la Cámara de Comercio, ¿cierto? En Chapinero, ¿sí? Entonces, esa es la 69 con 11, se llama Casa Ainja, y Ainja significa lo que la mano puede hacer. Es una palabra muy bonita, guayú, porque pues, no se refiere tácitamente a la artesanía, sino como a la capacidad manual de poder ejecutar una acción. Y yo lo he entendido mucho a partir de la repetición de una misma acción durante un periodo prolongado de tiempo. Ya sea desde la tejeduría, ya sea desde el crochet, ya sea desde la alfarería, que pues, hago muchos elementos también con barro de la chamba en el Tolima, pero sobre todo para mí es muy importante la fibra, y yo pues trabajo mucho con Curití, sacando fique, pero pues al final el trabajo que se hace con esa fibra es llevado a mi taller, ahí en Bogotá, en la 69 con 11, y pues bordamos con esa fibra. O sea, como el trabajo artesanal o sea, como tiene que ver un poco también como con la recolección de esa fibra, pero pues no se está haciendo como no sé, como una apropiación como de la tapetería que hace Curití, pues ya como en sus regiones. Es un elemento nuevo que hemos empezado a involucrar. De la misma manera lo hemos hecho con la seda cruda del tambo del Cauca, y es también como entender lo que hay detrás de poder tener ese tipo de fibras y permitir que perduren en el tiempo, o sea, como apoyando a los artesanos que las recogen, o sea, como que recogen la fibra, pero al final nosotros con esa fibra, o sea, nosotros transformamos esa fibra en algo nuevo a partir de la experimentación textil que desarrollamos en el taller. También, cuando nosotros vendemos una prenda, en la prenda siempre hay un handtag que habla de quién hizo la prenda, cuántas horas se demoró haciéndola, qué tipo de fibra es o cuál es la relevancia que hay detrás pues como de estas piezas que son las piezas especiales. Pues cuando es una camiseta o un hoodie, pues ya solamente está algo hecho en el taller, pero si tenemos un storytelling muchísimo más fuerte alrededor de esta intervención artesanal, siempre es importante para nosotros contarla. Y te voy a contestar más de la parte europea. Para darte un poco de contexto, la artesanía en Francia, o sea, la artesanía en Francia tiene una historia muy larga de competencias altas. En Francia existían cosas que se llaman de manufacture royale, que significa manufactura real, y que eran manufacturas institucionalizadas desde el siglo XVII, de saber hacer francés, pero a un nivel muy alto. Siempre en la cultura francesa teníamos como dos niveles de artesanos: los artesanos regulares ordinarios del día a día y los artesanos de la realeza, los artesanos que sabían hacer tejidos específicos, espejos, marcos de oro, ese tipo de artesanía. Siempre existieron los dos. Por la revolución industrial, pues obviamente los artesanos del día a día ya no podían como competir con la industria. Y en Francia, pequeños artesanos no existen tanto ahora, digamos, como en Colombia, artesanos pequeños. Ustedes tienen más saber hacer que lo que queda en Francia, de lo que sé. Pero estuvimos buscando bastante.
La realidad es que los artesanos que sobrevivieron en Francia lo pudieron hacer porque tienen un nivel altísimo y solo se quedaron los maestros. Digamos que, por ejemplo, en artes de vidrio, cuando antes había 250, ahora van 15, pero son los 15 mejores. Tienen formaciones específicas, tienen estatus específico también, que se llama les métiers d'art, como oficios de arte, algo así, y que son muy específicos. Esos artesanos, por ejemplo, te doy un ejemplo. Nosotros trabajamos, de hecho, la semana antes de llegar a Colombia, con un señor que pone, voy a necesitar traducción, hoja de oro, ¿sí se dice? ¿Así? Sí, hojilla de oro. Y estamos pensando una colaboración con él para poner en uno de nuestros papel tapiz. Ese señor vale por ahí 800 euros del metro cuadrado de trabajo. Van 3 generaciones haciendo eso, pero él trabaja en Mónaco, él trabaja en sitios muy específicos, muy altos, porque lo que saben hacer está reconocido como un arte, como una maestría muy alta. Tiene o sea, el lado positivo de eso es que las personas que viven de eso viven bien, pero la realidad es que se perdieron muchos saber haceres también, porque cuando no hay mercado y ya no puedes más. Y el segundo es que pues no todo el mundo puede pedir ese tipo de servicios. Voy a intentar. Ese tipo de artesanos trabajan juntos con las marcas de lujo y viven muy bien porque tienen siempre preguntas para las colecciones, para Hermes y no tanto tienen que buscar a trabajos, tienen siempre colaboraciones y es natural y están artesanos de lujo, se puede decir. ¿Sí? Pues no sé. Sí, más Ayer mencionaban algo de una cámara de oficios que hay en Francia. Es como, digamos, acá la Cámara de Comercio, pero está enfocada a los oficios. ¿Cómo funcionan? ¿Ustedes han gestionado proyectos con ellos? ¿Cómo es esa entidad gubernamental en Francia? ¿No? Bueno, te vas a reír. Nosotros nos equivocamos cuando nos matriculamos y no estamos en esa cámara. Así que, bueno, te voy a contestar, porque la conozco un poco, pero no tenemos, o sea, hablamos de eso con Elizabeth ayer, que nos dijo, ¿por qué no están en eso? Y me equivoqué matriculando. Bueno, la Cámara de Oficios se encarga de todo tipo de oficios, desde el panadero hasta el taxi y también el obrero de arte. Entonces diría que en esa cámara hay como 2 partes, una más que se encarga de los oficios, digamos, no tan de lujo o tanto de artesanías, como sí es artesanía, pero panadero no es una persona, y yo amo los panaderos, no tienen que ver, me como mi pan tranquila, pero no tiene nada que ver entre un escultor, por ejemplo, en piedra y un panadero. Entonces, sí, se llama métier d'art, oficios de arte, sí es cierto. Entonces, son 2 partes diferentes. En la Cámara de Oficios te ayudan en representaciones, te ayudan en formaciones cuando necesitas, te ayudan en eventos, porque, por ejemplo, nosotras tenemos un salón muy importante en Francia que se llama Maison et Objet, que es para todo lo que es decoración. Ese salón es costosísimo. Y cuando llegas tú, o sea, tu trabajo y llegas y tienes un espacio pequeñito en un salón gigante, una feria gigante, pues no sirve.
Entonces a veces la Cámara de Comercio te ayuda diciendo, bueno, nosotros vamos a cobrar un espacio grande y todos van a poder existir en ese espacio grande, pero tú cuando, como cliente, cuando paseas por la feria, pues ves el espacio grande y tiene otro impacto. Esos son los tipos de ayudas que puedes tener. Y la realidad también es que Francia tiene muchos organismos donde puedes tener ayudas económicas también, no es que te boten euros así, pero si necesitas inversiones te pueden ayudar, si necesitas respaldar un préstamo, así se dice, te pueden ayudar, sí, te pueden ayudar en muchas cosas diferentes, que no sé, no entiendo bien si eso sí existe en Colombia o no. La realidad económica es, o sea, siempre es lo más importante, es cómo puedes respaldar préstamos, tener subvenciones o becas, eso es muy importante. Hola, yo volví. Lisa, hazme es que mira, tengo, a propósito de lo que estabas hablando ahora, y quería también preguntarle a Nicolás, tú llevas 13 años con tu marca. Cuando empezaste con presupuesto de tu bolsillo o tú buscaste de manera comercial que hubieran inversionistas o que personas te prestaran plata? O sea, ¿cómo fue tu proceso de conseguir el presupuesto para hacer realidad tu proyecto? Y la misma pregunta para ti también. Creo que ayer hablaste un poquito de eso, pero pues es como chévere saber que uno no está solo y que muchas veces uno puede buscar por diferentes caminos. Nosotras, por ejemplo, siempre, la mayoría de veces lo hemos hecho de nuestro bolsillo, y eso hace parte también de nuestro crecimiento paulatino, pero nos gustaría ya empezar. Obviamente proyectos grandes requieren de grandes inversiones. ¿Cómo podríamos encontrar esos aliados comerciales que nos ayuden a llegarle a más personas? Bueno, de mi lado, cuando inicié a New Cross, pues era un proyecto que estaba hecho completamente con las uñas y fue parte de mis ahorros de una marca anterior que tuve, que se llamó Thunderbolt, que pues era muchísimo más comercial que lo que estoy haciendo ahora, pero era pues también pues una marca de diseño independiente chiquita de Bogotá que hacía camisetas y sobre todo estampación. Nunca he querido, o por lo menos no hasta ahora, como ceder parte de New Cross en términos económicos, porque siento que me gusta mantener el balance, digamos, poético que tiene la marca, y si hay como un inversionista en este punto, seguramente va a querer volverlo algo muchísimo más comercial. Yo ya estoy teniendo un poco más como ese balance entre lo que puede ser como conceptual y comercial, pero me ha tomado mucho tiempo. Yo siento que una persona que lo quiere hacer un poquito más rápido, igual lo puede hacer un poco más rápido, no se tiene que dar la pela de hacer 13 años de research, pero es la manera en la cual me ha funcionado a mí. No sabría cómo responderte en cuanto a ya la parte como de inversionistas o cómo buscarlos o dónde buscarlos, porque yo personalmente no los he buscado. Casi que yo he podido ser sostenible alrededor de los años con altos y bajos, y a veces bajos en rojo, pero pues no sé, he acudido a veces, digamos, a créditos bancarios como para poder sopesar como vacas flacas. De pronto, algunas de las veces en las que necesité venir a Francia a mostrar la colección, pues pedí un crédito a sabiendas de que iba a vender acá. Entonces yo ya tenía como en el radar unas 4 tiendas que sabía pues como casi que un 98% que me iban a comprar la ropa. Entonces podía pues sopesar ese crédito pues para pagarlo rápido, luego de que volviera, o como a los pocos meses de que ya pudiese hacer los envíos. Pero no me he arriesgado a hacer algo mucho más grande ya en términos económicos. Creo que para eso no soy como la persona correcta como para
dar como algún tipo de consejo, porque seguramente que un financiero, un economista te puede, pues si tienes una muy buena idea, un muy buen proyecto, pues lo pueden capitalizar y pues lo pueden llevar también muy para arriba, pero en mi experiencia yo siempre he preferido hacer las cosas despacio y con calma y entender esos tiempos, sobre todo para tener como una visión muchísimo más grande de las aristas que puedan surgir en el camino. Y te puedo contestar, pero sería un caso francés. Nosotros tenemos un privilegio muy grande de tener ayudas y de tener algo que se llama le chômage. Se dice siempre que se quita mucha plata del salario francés, y es cierto, pero tienes muchas ayudas. Por ejemplo, nosotros cuando decidimos empezar la empresa, renunciamos de nuestros trabajos para empezar la empresa, y gracias al sistema francés tuvimos 1 año y medio de salario por el gobierno. 1 año y medio si tengas que pensar en la necesidad económica de tu día a día para que tu empresa pueda crecer, es un lujo increíble, increíble. Y verdaderamente pues muy agradecidas del sistema, porque te quitan mucho pero te devuelven bastante. Nosotras tampoco no tenemos nadie que hizo inversiones en nuestra empresa por la misma razón de libertad creativa. Creo que si buscas, o sea, a mí no me gusta mucho el sistema de inversiones, pero soy muy consciente que las realidades económicas hace que a veces es indispensable. El único consejo que me parece importante darte es, como lo comentaba antes Nicolás también, que el equipo es central, porque es como, además de trabajo, es también como rodea la energía de tu proyecto entre las personas. El inversionista tiene que ser una persona que verdaderamente es parte de tu equipo y que lo que quiere es que la marca logre algo, no simplemente poner plata y esperar que llegue. Sería una parte tan importante de tu equipo que sería una persona llave. Y en temas de equipos, pues la realidad es que cuando todo está bien, los equipos funcionan bien, y cuando hay problemas o a veces cosas que no funcionan, ahí es donde ves también las personas. Entonces, si buscas a alguien, pues buscarlo también diciendo cómo serían las malas, cómo funcionaríamos cuando no hay plata, cuando a veces hay que invertir un poco más porque estamos justo, porque hay muchas cosas que ver. Hola, mi nombre es Paola Lozano y tengo un punto bien controversial pero muy importante, y es el tema de la inteligencia artificial. Teniendo en cuenta que somos diseñadores pero también somos artesanos, amamos nuestra creatividad pero también amamos el hacer con nuestras manos. ¿Cómo evolucionamos ante la inminente llegada de la inteligencia artificial, y que se ve inmersa en todo, en el desarrollo político, social, económico, ambiental y evidentemente en el sector de la moda? Quiero saber si ustedes ya lo han anticipado, si lo han usado o si de repente están planeando hacerlo, y qué concepto tienen al respecto. Puedo empezar si quieres, Nicolás. Me encanta tu pregunta, porque mucha gente nos ha preguntado eso. Nosotras no nos da miedo ni un poco. Es una herramienta. ¿La usas o no la usas? Nosotros la usamos, no para hacer diseño, pero a veces como para crear espacios fictivos donde podríamos ver las cosas. A veces para proyectarte te ayuda. Es una herramienta, nada más. Obviamente, la herramienta va a transformar tu trabajo, pero así, o sea, siempre ha sido así. Hubo tren a vapor, después tren con electricidad, y la gente del vapor no se asustó. Pensaron, bueno, hay que transformar nuestra actividad. Yo siento verdaderamente la misma cosa con la inteligencia artificial. Lo que tal vez
puede asustarme un poco es que, pero siempre ha sido así también, el desarrollo técnico va más rápido que el desarrollo jurídico. Eso sí es un hecho, tenemos que aceptarlo. Pero yo verdaderamente veo que es una herramienta. Sigo pensando que lo que es importante es la creación, es el humano que está detrás y lo que quiere decir. Un computador no me quiere decir nada. No va, él aprende por lo que ya existe, por lo que ya ve, pero no sabe innovar, todavía no. Así que no nos sentimos, no me siento, hablo para los dos, pero estoy segura que compartimos la misma cosa. No me siento, sí, exacto, no me siento amenazada, gracias, por la inteligencia artificial porque es una herramienta, la veo así. Estoy absolutamente de acuerdo y nuevamente puedo ser reiterativo con o sea, como con ese concepto de lo que es especial e impersonal en nuestra época. La inteligencia artificial sí es una herramienta y te puede desarrollar unas imágenes impresionantes o unas ideas de diseño que pues te pueden o no ayudarte, pero pues al final tú no estás vendiendo pues digamos en el stage en el que estamos no estás vendiendo imágenes, estás vendiendo un producto también que tiene unos intangibles y tiene un storytelling. Pero pues por más de que la inteligencia artificial te pueda botar una imagen entendiendo las artesanías globales pues a un nivel en el cual seguramente tú no lo vas a entender porque no tienes toda esa data, pues si tú no puedes tener un producto en un gancho, en un anaquel que sea como que pueda ser tangible, pues al final solamente es eso, es otra imagen reemplazable que además ya tiene una estética muy pues yo por lo menos la veo muy identificable. Cuando uno mira como todas estas fotos que salen con inteligencia artificial, pues se ven espectaculares, pero pues se vuelven ya casi que aburridas. Entonces como que carece un poco como de ese elemento como humano, que es lo que al final es encantador, ¿no? Y sobre todo, pues para quienes les gusta la artesanía, ese wabi-sabi, ese margen de error es precioso y es muy preciado. Yo siento que una de las cosas que podemos hacer ahorita como diseñadores más bien es meterle todo el corazón a lo que hacemos y meterle muchísimo amor para precisamente poder tener un producto diferencial que se salga de lo que existe en la media solamente en algo tan básico como un centro comercial o un aeropuerto. O sea, uno va ahí y es que comer en un aeropuerto es súper desangelador porque uno siente que está comiendo algo pues muy impersonal. Y pues a mí me pasa bastante eso cuando veo un centro comercial. O sea, como es muy difícil que me emocione algún tipo de producto porque casi que todo se vuelve tan global y tan poco especial que siento que no se convierten en el eco de la identidad de las personas. Entonces yo por el contrario siento que más que una amenaza es una oportunidad para poder hacer cosas muchísimo más relevantes en el espíritu de la época que estamos transitando. Perdón, voy a intentar luego. Yo soy un dinosaurio, porque cuando me estudió en la Academia de Arte Aplicado a Budapest no había computador. Supuesto, teníamos que hacer todo a mano. Y ahora cuando la primera vez Nilda me habló de inteligencia artificial, fue un poquito escéptica. Pero ahora me he dado cuenta que es un medio muy un soporte increíble para ayudarme a hacer un espacio que viene de mi cabeza, porque cuando escribo al prompt eso viene de mi cabeza y es solo como un papel que yo no tanto, es que tiene una idea en mi cabeza, no es el ordenador o la inteligencia que me da la idea. Yo tengo una idea precisa
que solo quiero el ayuda para tener un espacio que responde a mi arte y a mi diseño. Si es... pues pienso que solo es la manera de utilizarlo que es importante. Y si no lo usas para crear las ideas, pero para crear el soporte para tu creación, es fantástico. Me encanta mucho utilizarlo. Bueno, voilà. Mire, lo de la inteligencia artificial es un asunto que ya está aplicando. Lo que ustedes acaban de decir efectivamente es cierto. Está alimentada por la información que nosotros mismos le hemos dado, pero eso ya está aplicando. Entonces, cuando uno le hace una pregunta o cuando uno le pone un proyecto a la inteligencia artificial, es muy posible que me conteste a mí y le conteste en Santa Marta a otra persona y le conteste en otra parte del mundo a otra persona cosas muy parecidas. ¿Eso no tiende a homogeneizar los criterios del diseño? A no dejar pensar, o sea, uno no va a hacer lo que le diga, pero sí trata de homogeneizar criterios. Por eso es una herramienta, depende cómo lo uses. Si lo usas para generar ideas, es muy pobre, verdaderamente es muy pobre. La máquina no piensa, la máquina como que tiene datas y las mezclas y como los datos son los mismos, pues saca siempre la misma cosa. Si necesitas la inteligencia artificial para generar idea, como te lo decía, es muy pobre y a la final no sale nada interesante. Si es como una ayuda, no para entender ideas, pero tal vez para entender formas o para entender proporciones o para ayudarte con publicaciones en las redes sociales, o es una herramienta más como tu computador, como Excel para organizar los cálculos, como Photoshop para ayudarte con las fotos. Eso no te ayuda a pensar, sino te ayuda a realizar y concretizar tus ideas, pero las ideas son tuyas. Estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Pues sí, es como la manera en la cual uno la utilice. Sin embargo, yo siento que ya estamos en una era como de una homogenización, pues que se vuelve cada vez más evidente, y creo que esto, más allá de la inteligencia artificial, tiene que ver con las redes sociales, que yo no las satanizo tampoco, o sea, como nuevamente son una herramienta, pero como que ya hay unos patrones de consumo muchísimo más claros en cuanto a lo que la gente quiere, y pues por eso pues como que hablaba de lo que es especial y lo que no es especial, o sea, como a quien ese tipo de estéticas, ese tipo de lenguajes les habla, pues van a seguir encaminados hacia esos lugares, o sea, como es algo que uno puede ver, no sé, en un fenómeno pues como lo es la música, y pues obviamente permea el diseño y permea las artes, pero precisamente es salirse de la media por medio de la idea, que es algo humano, o sea, como que es algo que tú, o sea, con qué te inspiras, qué es lo que te emociona, cuál es la emoción que hay detrás de tu diseño, qué quieres comunicar. Entonces creo que tiene que ver, es muchísimo más con que si la intención que tú tienes como diseñador es salirte de esa media, pues puedes proponer algo muchísimo más relevante por medio de tu investigación y del corazón que le pongas a las cosas. Sí. Para Nicolás, ¿cómo están? Con respecto al arte, yo tengo una empresa dedicada a la alfarería. Mi taller es netamente cerámica, entonces digamos que a mí la moda, el diseño me fascina, ¿sí? Creo que uno ilustra lo que es, como la esencia, como que busca ese espacio para expresarse, para enaltecer algo que pues
independientemente que se estaba perdiendo o no se pierde, ¿sí? Digamos que va de generación en generación. Es un arte que yo lo cultivo de mi madre, ¿sí? Pero digamos que para eso lo mandan a uno a la universidad a educarse. Cogí otros escenarios, me volví químico, entonces digamos que ya se enfoca más en algo esencial, en, supongamos, cómo, tengo una inquietud, ¿cómo llegaste hasta allá? Digamos, desde acá, sabiendo que tenías tu empresa, tu emprendimiento, tu arte, ¿cómo te relacionaste hasta allá? O sea, dijiste un día, tengo esto, voy a ir allá y voy a venderlo, sé que voy a ir a venderlo. ¿O qué te motivó a explorar ese escenario? ¿Sí? O sea, ¿por qué no acá? Me encanta esta pregunta y es que tiene que ver con una actitud que yo tengo ante huir de las zonas de confort. Yo hice, o sea, como para responder la primera parte, yo hice un estudio de mercado muy juicioso, casi que durante un año o como unos 8 meses, en el cual estaba, pues por un lado teniendo mis referentes estéticos y estaba diciendo que, o sea, como lo que yo quiero hacer va como por este lado, o sea, es como me gustaría hacer algo, en esa época pues lo pensaba de esa manera, similar a Andy Müllermeister o Yohji Yamamoto o Carl Christian Poel, y tenía como unos referentes de diseño. Entonces yo decía, okay, ¿dónde venden ellos? O sea, como mi meta es ser como un diseñador de esta talla, y pues es una meta muy ambiciosa, o sea, pues yo pues estoy hablando de hace 15 años, cuando empecé como a gestar la idea de A New Cross, antes de que existiera, pero sobre todo fue entender, ok, estas tiendas, o sea, estos diseñadores ¿dónde se venden? Y el equivalente a un diseñador chiquito que está también buscando ese tipo de tiendas, ¿quién es? Entonces ya pues no me fui como a lo más grande, sino como empecé como a escalonarlo un poco más hacia abajo. Entonces yo dije, ok, si yo hago una marca de ropa, sería más o menos como este otro tipo de marcas en ese mercado, que alguien también me había preguntado con respecto a cómo yo escogía como esos mercados. Entonces fue un poco como de ir escalándolo y ir entendiendo cuáles eran también mis posibilidades. Yo empecé a hacer la marca y fui siempre muy agudo con la imagen de la marca, y en algún punto pasó una cosa muy curiosa, y es que la imagen de la marca excedía los límites reales del proyecto. O sea, cuando uno miraba las fotos de A New Cross de hace 13 años, parecía como si fuera una marca súper establecida con un montón de gente detrás, y pues éramos 2 personas y una costurera. O sea, eso era New Cross cuando A New Cross inició. Y cuando yo tomé la decisión de venir a Francia, realmente fue como una cuestión muy como de las áreas, que en medio de esa búsqueda que hice, vi que había un showroom que solamente trabajaba con marcas asiáticas. Y por alguna razón les escribí y les quise mostrar lo que yo hacía, y les encantó que fuera una marca de Colombia, porque no tenían ninguna marca, o por lo menos el curador del showroom no conocía ninguna marca de América Latina en este nicho. Y pues yo hablo de Colombia desde una estética diferente a lo que la gente podría pensar que es Colombia, que pues cuando uno le dicen Colombia en otro país y es alguien que no sabe mucho de Colombia, pues habla de la playa, de Shakira, del color, de la palmera, del coco, y pues o sea, pues estamos en los Andes, entonces es como yo hablo también de la niebla, hablo de la montaña, hablo de la bruma, del páramo, de estos otros colores, de una melancolía montuna, que no es la historia típica o el cliché típico de cómo se concibe a Colombia. Y pues como los que hayan tenido la oportunidad de ver algo de New Cross, pues la estética de New Cross es muy monocromática, es muy minimalista, pero también tiene un elemento latinoamericano inscrito. Entonces, pues como haber combinado estas cosas me llevó a un lenguaje que era pues muy nuevo para estas personas y que les llamó la atención. Entonces, pues lo hice fue desde ese lugar.
O sea, como entendí, pues yo si hago la marca acá no sabría quién vendérsela porque no conocía mucha gente que le gustara esa estética que yo quería adoptar en ese momento. Hace 13 años la marca era muchísimo más radical en términos de patronaje, en términos de cortes, y pues era muchísimo más experimental, como, o sea, digamos, entre comillas, un poco más loca, por así decirlo. Yo pues he ido refinando ese lenguaje y lo he ido puliendo, pero pues ha sido nuevamente un proceso de prueba y error y sobre todo de mucho error. Pero ese error es muy bueno porque ese error es el que le permite no caerse para levantarse. Y creo que es como una parte inherente al diseño que se necesita mucho, o sea, como sobre todo levantarse cada vez que uno comete un error. Bueno, damas y caballeros, creo que vamos a pasar a la conclusión, a no ser que haya una pregunta realmente irresistible y pues que no sé que la quieran llevar a la tumba, pero si no es el caso, pues antes de ceder la palabra a nuestros invitados, quisiera darles las gracias a ustedes tres, pero pues también a todos ustedes, creadores y creadoras, por llenar nuestro mundo de belleza y no dejar que se llene de puras cosas pues indiferentes, porque como decía Dostoyevsky, la belleza nos salvará. Maison Les Muses, no sé si quieran comenzar a terminar. Gracias. No, solamente gracias. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Muy orgullosas de estar aquí. Bueno, ya, gracias. Pascal, quizás. También gracias para todo y me encantó estar aquí. Perdón por mi español. Y espero que la próxima vez que me vuelvo voy a hablar mejor. Muchas gracias por la valentía. Nicolás. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio, por todas las preguntas como que surgieron y sobre todo como aprovechar este momento en el cual Colombia está, o sea, como el mundo tiene los ojos muy puestos en Colombia y en América Latina y tenemos toda la capacidad para contar historias relevantes, sobre todo si somos una industria que teje vínculos colaborativos. Entonces, pues apoyen a sus amigos con cosas que sepan, con cosas con las que les puedan aportar, porque pues precisamente esta unidad es la que puede hacer que esta industria pues se convierta pues sí, como en un eje de diseño global relevante y fuerte. Mil gracias a todos. En esta misma sala, en 15 minutos aproximadamente, tendremos soluciones digitales para la música y en la sala de al lado videojuegos. Entonces, pues los estaremos viendo por aquí. Corran por su café y gracias a todos.